Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Dios. Venimos hoy, primer domingo de marzo de 2022, oh Dios, día de la cena del Señor, día de examinar nuestras vidas, de ver cómo está nuestra alma, de prestar oídos a lo que tú tienes para decirnos en esta mañana, Padre. Padre, yo te pido que tú bendigas a Dulce Refugio, desde el más grande hasta el más adulto, Dios. Que tú bendigas cada corazón dispuesto en esta mañana a escucharte a ti, pero también a dejar que tu palabra nos transforme, a dejar que tu palabra nos hable, a dejar que seas tú, Señor, el que tome control de nuestra vida, a que tu voluntad sea la que nosotros hagamos, oh Dios, no nuestra voluntad. Padre, yo te agradezco por tu palabra, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decía, hoy es día de Santa Cena, entonces yo llamo los domingos de Santa Cena domingos de reflexión, ¿sí? Porque debería ser. La palabra nos dice a nosotros que debemos de examinarnos continuamente, ¿sí? Y no cada mes, sino continuamente. Y nos llama a que no nos examinemos y nos preguntemos nosotros mismos, ¿realmente conocemos al Señor? No sé si usted se ha preguntado y se ha hecho la pregunta. Yo conozco al Señor desde 1986. ¿Cuántos años van? 36 años casi, 35. Y creo hasta la fecha, a pesar de que sea pastor, yo soy pastora. Cada tiempo, no dejo pasar mucho tiempo, que yo me hago el examen a mí misma. Realmente, ¿cómo está mi vida? ¿Sí? Realmente, ¿qué está pasando conmigo? ¿En qué nivel estoy? Porque la palabra dice que nosotros como seres humanos somos muy dados a engañarnos a nosotros mismos. Y puede ser que nosotros pensamos una cosa, pero realmente no sea verdad lo que estamos pensando. Entonces es tiempo, como dice la palabra, que nos examinemos. ¿Realmente conozco yo al Señor de verdad? ¿Conozco yo al Señor? ¿O solo creo que porque vengo a una iglesia evangélica soy creyente? ¿O porque en algún momento hice una oración hace 30 y pico de años, eso me convirtió a mí en creyente? Son preguntas que nosotros deberíamos hacernos y constantemente entonces evaluar nuestras vidas. ¿Para o por qué? Porque después de que yo conozco a Cristo, la palabra a mí me enseña que yo necesito crecer, ¿cierto? Como fuimos, nacimos siendo bebés, ¿cierto o no? Sí, yo estoy cerca de los 60, o sea que hace casi 60 años, ¿sí? Entonces puede imaginarme si yo estuviera ahorita, en este momento, casi muy cerca de los 60, siendo o comportándome como un bebé de 1 año. Usted se puede imaginar la tortura para los que fueran, los que estén cerca mío, porque sería una tortura ver a un adulto comportándose así. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que igual como el crecimiento físico y intelectual de cada uno de nosotros, también nosotros debemos de evaluar las etapas de crecimiento espiritual. Y hoy es este domingo que es bueno que la palabra nos evalúe, a través de la palabra evaluarnos a nosotros mismos. Entonces, después de que yo acepto a Cristo, una de las metas que yo tengo que hacerme es cuánto yo he crecido espiritualmente. Porque se espera de nosotros según el crecimiento que nosotros hayamos tenido. Ahora, yo siempre me hago la pregunta, ¿a qué se debe entonces la inmadurez espiritual de muchos creyentes? La misma, lo acabamos de decir, ¿a qué se debe que muchos creyentes, a pesar de que se dicen ser creyentes y haber aceptado al Señor,
viven constantemente y se nota que son inmaduros espiritualmente, aunque ya la edad no deberían actuar así, es porque muchos creyentes dejan de crecer y ni cuenta se están dando. Y uno de los libros que más toca que nos estemos evaluando para conocernos a nosotros, a ver si realmente yo he conocido al Señor verdaderamente y cuánto madurez he logrado a través del tiempo que yo tengo en Cristo, es en los libros de las cartas del apóstol Juan. De hecho, que no sé a ustedes si les pasaron, pero yo me acuerdo que cuando yo conocí al Señor, uno de los libros, de los 3 primeros libros que me mandaron a leer, fue Primera, Segunda y Tercera de Juan. Y yo siempre lo digo, o sea, es que ahí se encierra toda la vida cristiana. Y entonces yo los voy a invitar a ustedes a que busquemos Primera de Juan, está casi hasta el final, antes de llegar a Apocalipsis, o que está Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y después Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14. Dice la palabra del Señor: os escribo a vosotros, hijitos. Os escribo a vosotros, coma, es decir, hagan alto, hijitos, coma, ¿a quién está hablando? A los hijitos, ¿sí? Les cuento, cuando Juan, el apóstol Juan, escribe estas 3 cartas, Juan está alrededor de 90 años, un poquito más. Entonces es un anciano todo amoroso que le dice a todos hijitos, ¿sí? Entonces dice: os escribo a vosotros, hijitos, nos está escribiendo a nosotros, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Versículo 13, os escribo a vosotros, corte, ¿a qué? A padres, coma, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, coma, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Lo ven ahí? Está hablando en esos 3 versículos a hijitos, padres y ¿quién más? Jóvenes. A 3 etapas diferentes está hablando ahí. Y como les contaba, Juan escribe, y ya Juan es cuando escribe las 3 primeras las cartas, él tiene alrededor de 90 años, es un anciano que amorosamente nos llama hijitos, solo que aquí en 1 Juan 2:12, la palabra hijitos no quiere decir como hijos. Si lo vamos a ver más adelante. Si usted lee, porque son 3 cartas muy cortas, yo creo que se leen que en 20 minutos, si alguien la quiere leer así, si alguien la quiere estudiar ya es otra cosa. Si vemos, por ejemplo, en el capítulo, primera de Juan, capítulo 2, cuando dice hijitos míos, si usted ve en ese momento, está hijitos con H, mayúscula. ¿Lo ven ahí? Ahí está hablando de creyentes. Ahí está hablando de creyentes. Pero cuando Juan está hablando en 1 Juan 2:12 y dice hijitos con H minúscula, está hablando de, adivinen de quién. Se está dirigiendo amorosamente a personas recién
convertidas o recién nacidas de nuevo. ¿Lo ven? El cambio. Y Juan lo que está diciendo es una exhortación amorosa, pero constante, a que debemos entonces evaluar nuestras vidas si verdaderamente hemos conocido al Señor. ¿Y por qué yo digo esto? Que las cartas contienen eso. Si leemos, por ejemplo, en capítulo 2, 9, vea cómo nos confronta la palabra. ¿Hemos conocido al Señor? Entonces leemos el 9. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ah, híjole. Yo digo que soy creyente y estoy en la luz, pero aborrezco a alguien. La palabra que aborrecer es no soportar. O sea, no lo soporto. Me cae mal. ¿Sí? Y tal vez para nosotros, como ticos que somos, usamos mucho, y es que usted sí me cae mal por tal cosa. Y entonces terminamos diciendo, ay, este es un vacilón. Pero recuerde, de la abundancia del corazón, ahora la boca. Y entonces Juan nos confronta y dice, el que dice que está en luz, ¿cómo se dice que es creyente, que conoce a Cristo, dice que aborrece a su hermano? Y se le olvidó donde dice, soportados los unos a los otros, sometedos los unos a los otros, pero usemos la palabra soportados, que a mí me encanta esa palabra. Yo amo la palabra soportados, porque creo que es una de las tareas más difíciles que nosotros como creyentes debemos de hacer, que soportarnos. Porque si tenemos que soportarnos hasta los que vivimos dentro de la misma familia, que somos sangre, haga cuenta los que están afuera. Todavía para nosotros como hermanos en Cristo y cuerpos de Cristo, que somos la iglesia, todavía es más fácil porque nos vemos, ¿qué? 2 veces por semana, los martes a las 7 está súper bueno, los invito. El que no se ha atrevido a venir un martes al culto, se la está perdiendo. Porque está solo bueno, como dice el Oscar Chivas. Y no crean que no está Oscar Chivas, este está allá atrás. Hay varios que están allá atrás, no es que hoy cogieron libros, no, están atrás trabajando. Entonces sigue diciendo, el versículo 10, vea cómo nos confronta. El que ama a su hermano, dice, permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. ¿Cierto o no que nos confronta? Porque es muy fácil decir amar. Uy, yo le puedo decir hasta a un desconocido te amo. Porque es que la palabra es muy fácil expresarla. Pero amar, lo que nos enseña la palabra es prácticamente, yo me sacrifico por eso. Yo me sacrifico por amar a esa persona. ¿Por qué? Porque tengo que soportarla. Tengo que saber que esa persona no está al mismo nivel que nosotros. Puede ser que sea en edad física o en edad espiritual, no lo sabemos. Entonces, el apóstol Juan comienza a decirnos, ¿sí? Y constantemente nos evalúen. Son creyentes. Bueno, si usted dice estar en la luz, entonces usted no puede obedecer a su hermano. Si usted dice estar en la luz, usted tiene que soportar a su hermano. Si usted dice amar a su hermano, es tal cosa. O podemos decir que yo amo a Dios cuando no amo a mi hermano. Si usted lee toda la carta, las 3 cartas, usted se va a encontrar un apóstol que amorosamente, a pesar de que nos dice hijitos, nos confronta. Son creyentes, son creyentes, son creyentes, son creyentes de verdad. Y de inmediato entonces vemos que Juan en el 2, primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, comienza a hacernos a nosotros y nos enseña entonces y nos describe 3 niveles espirituales que un creyente debe estar. El número 1 ya lo vimos, ¿sí? Hijitos, con H minúscula, los recién convertidos. Todos nosotros estuvimos ahí, ¿cierto? Todos supimos que fue
que en algún momento de nuestra historia como creyentes fuéramos recién convertidos. Entonces, Juan dice, hijitos, padres y jóvenes. Otra cosa antes que se me olvide, cuando usted lee padres en la carta de Juan, con minúscula está hablando de padres terrenales. O en este caso que estamos hablando de niveles espirituales o de madurez, está hablando de gente humana. Cuando está hablando del Padre Celestial, tiene por fuerza que ser en mayúscula. Y ahí se ve la diferencia. Entonces, Juan no se refiere ni a la edad, ni al desarrollo físico, ni intelectual, ni biológico. Él está hablando de un aspecto totalmente natural. Vemos entonces literalmente lo que quiere decir el primer grupo. Os escribo a vosotros, hijitos. ¿No? Os escribo a vosotros, hijitos. Y vimos, número uno, que está hablando del comienzo de la vida cristiana, como hijitos. Es el primer grado espiritual que un cristiano recién nacido de nuevo está. Todos hemos estado ahí en algún momento. ¿Sí? Cuando sea como decía Cata ahora en la oración, sea si alguien se acercó a nosotros o nos invitó o nos habló del Señor o nos llevó a un GAL o nos invitó a ir a una iglesia, o otros que tuvieron la experiencia directamente que Dios nos llamó y entonces comenzaron a saber que tenían que buscar algo más allá de lo que les habían enseñado antes y comenzaron y escucharon la voz de Dios por primera vez en su vida. Y el término que está usando aquí Juan, al nombrar y dice hijitos, se refiere a aquellos entonces que están dando los primeros pasos. Son aquellos que están gateando, que están tomando lechita. Acá tenemos muchos bebés. La pandemia fue una parte de la gran bendición que nos dejó los bebés, ¿cierto o no? Por eso están trabajando allá en las aulas, porque ocupamos abrir las aulas rápidamente, la clase de cuna, para llevar a los bebés allá, para que ellos tengan su ratito allá en la clase de cuna y se acostumbren, ¿sí?, a estar dentro del ambiente de la iglesia. Entonces, son los recién nacidos y son los que hemos aprendido como el ABC, ¿sí? Son los que toman lechita, son de los que si vienen nuevos a la iglesia, usted no va a esperar de mí que yo les meta una exhortación de aquellos. No, yo lo voy a agarrar como Juan y decir, venga, mi hijito, sí, mire, sí, el Señor tiene esto para usted, esto para el otro, y le voy a dar lechita, y si quiere con un poquito de azúcar, le echo un poquito de azúcar. Y si quiere que le eche un poquito de Vitamaíz, le echo un poquito, qué rico, es que a mí me enseñaron con el Vitamaíz. Y le hago un poquito de Vitamaíz como tipo atolito y todo, con mucho gusto, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Juan. Y en griego, la palabra aquí, hijito, se refiere a pequeños inmaduros. Ya que interesantes, ¿eh? Pequeños inmaduros. Entonces le vuelvo a repetir el versículo. Voy a hacer como Juan. A vosotros, hijitos, dice. A estos pequeños inmaduros, lo primero que ellos se van a dar cuenta es que sus pecados les han sido perdonados. Yo no sé si usted se acuerda, pero fue genial. Cuando yo me di cuenta por primera vez que Cristo había venido a la cruz del Calvario, había muerto por mí, por mis pecados, porque yo merecía haber sido clavada en esa cruz. Pero como Él sabía que no éramos capaces de aguantar ni 50 metros, ni 20, bueno, yo no voy a aguantar para ni 10 pasos con la cruz, Él se dio a morir por nosotros. Entonces, esos pequeños inmaduros, lo primero que se dan cuenta es que sus pecados han sido perdonados a través de Jesucristo. ¿Cierto o no? Es lo primero que nosotros nos damos cuenta. Y en el versículo 2:13 hay una parte, véanlo ahí, al final del versículo 2:13 dice, hijitos, dice, porque habéis conocido al Padre. ¿Lo ven con mayúscula? Al Padre. ¿Al cual Padre se está refiriendo? Al Padre Celestial.
los recién convertidos, los pequeños inmaduros, a los hijitos recién convertidos, dice que lo primero que nos damos cuenta es que hemos sido perdonados a través de Jesucristo, pero también a través de Jesucristo nos damos cuenta que lo que Cristo vino a través de traernos salvación fue para que conociéramos a un Padre. Y yo no sé usted, pero fue genial para mí. Para mí saber que yo tenía un Padre. Yo no sé si todos se han criado con padres. Yo no me crié con un papá. Pero cuando yo conocí al Padre Celestial, nunca me voy a olvidar que fue una de las sensaciones más geniales que he sentido en mi vida. Cuando pude experimentar el amor de un papá, cuando pude entender que antes de que yo estuviera en el vientre materno, que Él mismo me formara, ya en el corazón del Dios Padre estaba yo. Y Él dijo, yo sueño contigo y voy a usar a 2 personas. Y yo sé que Él no va a estar contigo, tu Padre terrenal, pero yo lo voy a usar a Él y te voy a formar y te voy a traer a esta tierra para que me conozcas como hija. Eso es genial. Saber que nos amó mucho antes de que estuviéramos, como dice la palabra, es una de las cosas más maravillosas que todo ser humano debería experimentar. Lo conocimos entonces, a través de Jesucristo, lo conocimos como Padre. Amén. ¿Y qué es lo primero que un bebé reconoce entonces? Después de que sale de la pancita, ¿qué es? A los papás, ¿cierto o no? Si no, pues sí, es que ustedes me dirán, la mamá sí porque lo tuvo los 9 meses ahí, el bebé sintió el corazón de la mamá y todo. No, no, no. Lo más increíble es que cuando nace un hijo y el papá está, bueno, ahora que pueden estar los papás a la hora del parto y todo, pero impresionante, la voz del papá habla y el bebé empieza a buscarlo. ¿Por qué? Porque él sabe quién es el papá. Increíble, ¿sí? Pues es lo mismo que pasa con nosotros. ¿Qué es lo primero que un bebé reconoce? A sus padres. Entonces aprendemos que no hay un padre, que fuimos perdonados y que no hay otro mediador, o sea, que no necesitamos ir a ningún otro lado para podernos haber acercado al Padre. Estoy dando los primeros pasos de un recién convertido. Cuando nos dimos cuenta que no ocupamos ir y inclinarnos delante de nada, ni pedirle nada, no, que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y que cuando Él murió y cortó el velo del templo, se rajó y fue como abrir el camino para que el ser humano pudiera acercarse al trono del Padre. Si leemos los evangelios, vemos que uno de los mensajes principales de Jesús fue mostrar al Padre. Tienen un Padre, ustedes no son huérfanos. Tienen un Padre que los amó. Ustedes no fueron un accidente. Ustedes tienen un Padre que los amó mucho antes, más bien, de haber nacido. Impresionantes, ¿eh? Es increíble. Yo todavía todavía, ¿sí? Me regocijo de escuchar eso. Y solo Jesús ocupamos para podernos acercar al Padre a través del sacrificio que le hizo en la cruz de Calvario, a través del perdón de los pecados, pero también entendimos que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Como lo dice en Romanos capítulo 3:23 o en Romanos 6:23, que estamos destituidos, toda la raza humana estaba destituida de llamarse hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nacimos con pecado. El segundo punto que vemos ahí en el versículo 2:12, sobre hijitos, es reaccionar y estar conscientes de qué implica haber sido perdonados por nuestros pecados. Y entonces seguimos tomando lechita, ¿sí? Primero la leche materna, pero como a los 6 meses
comienzan a darle las verduritas sin sal y sin azúcar para que el bebé comience a comer otras comidas, ¿cierto o no? Entonces, inmediatamente en la parte espiritual es igual. Dice que tenemos que entender lo que implica el perdón de nuestros pecados y entenderlo de verdad realmente, hacerlo nuestro. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, vea lo que dice. En Él, ¿en quién? En Cristo, ¿sí? Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice que anduvimos, ¿qué? En otro tiempo, ¿haciendo qué? Delitos y pecados ante los ojos de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos destituidos. El mismo Juan en el Evangelio 10:10, en el Evangelio de Juan 10:10 dice, Jesús mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? Poquita, en abundancia. Ya, si usted es creyente y usted se siente muerto, ya no hay otra, ¿sí? Porque él dice que el que es creyente y le ha conocido a él y ha entendido que sus pecados han sido perdonados y ha aceptado a Dios como Padre, dice que Jesús mismo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad o les dio poder, ¿de qué? De ser hijos de Dios. Esos son los primeros pasos. Esos son los que dicen, yo soy un hijo de Dios. Yo lo soy. Porque recuerden lo que siempre hemos hablado aquí. Una cosa es decir, yo sé que existe un Dios. Y otra cosa muy diferente es decir, yo sé que hay un Dios y yo le creo a Él. Es totalmente diferente, porque ahora el 99% de toda la raza humana sabe que hay un Dios. Y usted dice, ¿usted sabe que hay un Dios? Ah, sí, sí existe un Dios, sí, claro. Pero creerle a Dios, ¿son qué? Es otra cosa. Entonces, vea qué interesante, mis amados hermanos, igual que un bebé que es hermoso, vean, me gustaría que se quedaran al final, bueno, muchos salen todo, pero cuando uno se queda al final y se quedan como Ian, se quedan todos los bebés, Felipe y todo, uno bebe por los bebés, ¿sí? ¡Ay, qué bebé! Más si no son de uno y ya no está pasando malas noches, qué lindos, son más lindos todavía. Porque es cierto, son más lindos. Pero vea qué interesante. Todo bebé es hermoso. Pero no es hermoso si se queda así toda la vida. ¿Cierto o no? Una de las cosas que siempre nos dicen a nosotros los papás, bueno, hace mucho, porque ya haga cuentas, ¿eh? Yo tengo solo hijos adultos. Es disfrutan los bebés, disfruten sus etapas. Disfrútelas, porque va a pasar extremadamente rápido. Y creo que es una de las cosas que psicológicamente uno como papás debe de hacerse cuando uno está muy cansado, frustrado con los hijos. Eso va a pasar, esto va a pasar, eso ahorita. ¿Sí? Esta etapa va a pasar, esta etapa va a pasar. ¿Sí? Y entre más grandes, mis amados hermanos, les cuento, no es que la situación mejore, porque yo creo que muchas mamás decimos, yo desearía regresarlos hasta cuando andaban conmigo y cuando tenía 1 año, yo les decía, no les decía, tomen, pónganse en eso, o yo los mudaba, y ahora no, ahora tienen 10, 14, pues yo no me lo pongo. Pero nos encantaría, pero usted se puede imaginar qué sentiría papás
Si tiene un hijo adulto de 37, 40 años tomando chupón o chupándose el dedo, ¿usted se puede imaginar eso? ¿Ah? Y que Bettina tuviera que traerle ¿cómo se llama? El babero ahí a Anthony y pasarle a esas alturas de la vida. ¿Usted se puede imaginar eso? Y no hablemos de cambiar pañales, no toquemos el punto, porque imagínense, ¿sí? Usted se puede imaginar la frustración entonces de ver a una persona que debería por la edad ya tener actitudes de adulto, comportándose entonces como un bebé. ¿Ven por dónde voy? Eso me recuerda que deberíamos pensar, su suponía que el único que entró maduro al mundo, ¿quién era? Solo uno entró maduro al mundo. ¿Quién es? ¿No? Adán, porque él nació adulto. Pero probó ser un inmaduro cuando manifestó su egoísmo, ¿sí? Cuando pensó en culpar hasta a Dios mismo por la esposa que le había dado, no mostró inmadurez siendo ya un adulto. ¿Oh? Entonces los bebés son seres y ¿por qué Juan habla de los hijitos como inmaduros espirituales? Porque los bebés son los seres más egoístas que existen. ¿Cierto o no? Vea, un bebé es impresionantemente manipulador. Vea, un bebé sabe mover al papá pero hacen 2 toques. 2 metidas de gritos que meta el papá, lo agarra y la mamá y... ¿sí? Pero el bebé sabe. El chiquito de 5 o 6 años está sumamente sano, pero es un inmaduro, pero sabe también que cuando la mamá lleva la 5ª vez o la 6ª en estarle regañando, la 7ª va y busca la faja. Entonces dice, voy a esperar 1, 2, 3, 4. Y vea qué interesante, porque mis amados hermanos, hablando de bebés espirituales, en 1 Corintios 13:11, Pablo le dice a los corintios, cuando era niño, ¿qué? Hablaba como niño o actuaba como niño. Cuando era niño lo hacía. Jugaba como niño, mas cuando fui hombre dejé de lo que era niño. ¿Qué es lo que pasa en la parte espiritual? Que muchos creyentes lamentablemente toman la decisión de mantenerse siendo bebés y no madurar. Y qué triste, porque entonces van a enfrentar muchas situaciones, muchas dificultades, y ahí es donde la gente, donde la palabra nos llama a nosotros, evalúense, examínense, ¿en qué nivel espiritual está usted? ¿Quiere usted seguir tomando lechita y ya tiene 20 años de estar en una iglesia? O usted de los creyentes que cuando dice uno quiere tomar lechita es que no les gustan las prédicas donde usted los enfrente. Así, en hojas, ¿sí? Usted quiere hoy, usted quería venir y usted, ¿qué tendrá el Señor para mí? Seguro la promesa de que me va a ir bien, de que esto, y claro, y se para la pastora y comienza a decir, vamos a evaluarnos hoy porque es día de la cena del Señor. Y yo, quiero leche, que mira que me va a ir bien y que en victoria. Y usted escuchará entonces gente que dice, a mí no me gustan las prédicas de santidad, ya estoy aburrido que me estén hablando de santidad.
Ya estoy aburrido que me estén diciendo, ¿sabe qué? ¿Dónde está el fruto del Espíritu? Por cierto, les doy un anuncio. ¿Ustedes saben por qué el fruto del Espíritu no se desarrolla tan rápido como debería en nosotros los creyentes? ¿Lo saben? Pues no se lo pierdan, ¿sí? Porque viene. Y entonces, claro, pasan 10, 5 años, pero seguimos, ¿qué? Queriendo tomar lechita. Y queriendo seguir tomando lechita. Pero sería algo anormal. Si es anormal en la parte física, es totalmente anormal también en la parte espiritual. Mucho menos que le habla sobre el sacrificio, ¿sí? Ya usted como creyente debería pensar en los hermanos, ya usted como creyente debería pensar en su familia, ya usted como creyente debería ser luz y usted la gente dice, uy no, ¿en qué momento vine hoy? Porque lo que querían era un vasito de leche calientito, como usted lo quiera, ¿sí? O sea, con vitamaíz, como un atolito ahí, como los hacían los abuelos antes, o con una deliciosa granola, ¿y qué se diga, sí? Y entonces ese es el punto donde Juan le dice, les escribo a vosotros hijitos. Y ahora ustedes me podrán decir, bueno, pastora, ¿qué pasa con los dones? ¿Qué pasa si somos bebés? Inmediatamente, bueno, ¿qué pasa si yo tengo el don de esto, el don de lenguas, el don de predicar, el don de dirigir, el don? Se han puesto a preguntar eso porque mucha gente cree que los dones es lo que me indica a mí la madurez que yo tengo y están totalmente equivocados. Un don no quiere decir que usted sea maduro espiritualmente. Para nada. Y si no, muestra un botón, la iglesia de Corinto tenía todos los dones. ¿Y qué había? Lo estudiamos, ¿recuerdan? Cuando estudiamos lo de la cena del Señor, en 1 Corintios 11, habían pleitos, habían divisiones, había pecado sexual, pero era una iglesia llena de dones espirituales. Quiere decir que entonces un don no quiere decirme a mí que es una señal de madurez espiritual. Pueden ser que eran los bebés más bebés, como dijo Pablo. Y Pablo también dice en 1 Corintios 1:5, porque todas las cosas les fuisteis enriquecidas en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Pablo le decía a los corintios, pero a ustedes se les dio todas las cosas para que fueran ricos en Cristo. O sea, en otras palabras, para que fueran maduros, se les dio toda la palabra, se les dio toda la ciencia, para que fueran el testimonio de cerca de Cristo, pero nada. Entonces los dones no quiere decir que seamos maduros espirituales y puede ser que un recién nacido tenga todos los dones o tenga muchos dones, ¿sí? Nosotros conocemos a Cristo y en el momento en que conocemos a Cristo y somos perdonados por nuestros pecados y conocemos al Padre, ¿qué dice la palabra? Viene el Espíritu Santo en nosotros. Y a través del Espíritu Santo entonces van a venir a fluir ciertos dones en nosotros. Pero sí deberíamos pensar que entonces, quitarnos la idea que es porque yo tengo ciertos dones, yo soy maduro espiritual. Puedo ser un bebé. Los bebés nunca van a pensar en otros, solamente en ellos. Ian no piensa, pobrecita mamá y papá, los tengo sin dormir. No, él no piensa en eso. Él piensa que él tiene hambre. Él piensa que él necesita cambiarse el pañal. ¿Cierto? Es sus necesidades. Es dependiente de la gente.
¿Soy yo dependiente todavía? Tengo 15 años, 10 años, 5 años y yo estoy diciendo, uy, es que yo no crezco espiritualmente porque es que nadie todavía me ha abrazado. Y se les olvidó que estamos en pandemia. Uy, es que me siento tan mal porque es que nadie oró por mí. Con 20 años en Cristo. Sí, ocupamos que oren por nosotros. Pero cuando ya tenemos cierta edad, sabemos que al primer algo que pase, ¿a dónde vamos a ir? Al Padre. Nosotros no dependemos de seres humanos, dependemos de un Padre. Tenemos un Salvador que se encierra Él en todo, en que Él es el Salvador, Él es el admirable, Él es el consejero, Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno, Él es príncipe de paz. Pero si yo estoy en Cristo y yo todavía dependo, ¿recuerdan la enseñanza de cómo llenar los vacíos? Si yo dependo todavía de necesidad de que me estén llenando vacíos, oye, Padre, muévase. Nos están dando una cachetada y no se están dando cuenta. Porque si yo necesito que un ser humano a mí me llene, que cosas materiales a mí me llenen, yo tengo que reaccionar y decir, uy, ¿qué está pasando? Porque quien debería tomar ese lugar es Dios, es mi Padre, es mi Salvador. ¿Qué está pasando? Entonces, soy un bebé todavía. Porque estoy actuando como un bebé. Y el dilema, mis amados hermanos, es que podemos actuar como bebés, solo que el que está afuera o el que nos está viendo no ve en nosotros bebés y no se van a dejar manipular. ¿Entienden? El segundo grupo, no en orden porque lo dejé hasta el final, pero sí en orden de crecimiento espiritual. El segundo grupo lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 13, en la primera parte. ¿Lo ven ahí? El segundo sería padres, pero lo voy a dejar al final. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ahí está la segunda parte del versículo. En crecimiento espiritual es el que sigue. Os escribo a vosotros, jóvenes. ¿Por qué? Porque habéis vencido al maligno. ¿Ven el grado? Sí, ven, la espiritualidad, el bebé necesita, el bebé depende, el bebé hay que cuidarlo, el bebé hay que darle. Pero dice, les escribo a vosotros jóvenes, porque ustedes saben qué, son guerreros. Si han vencido al maligno, saben que son guerreros, son capaces. Juan está hablando a jóvenes espirituales porque han sido capaces de vencer al maligno. Si usted lee el 4, y le voy a decir algo bien interesante, cuando está hablando una palabra aquí, joven, traducida en griego, está hablando de las dos áreas, ¿sí? Está dando una similitud al joven espiritual, al que ya dejó de ser bebé y tomó la decisión de dejar de ser bebé y se convirtió en joven, pero también nos describe a alguien que tiene fuerza. Vea el versículo 14 y nos dice por qué ellos vencieron al maligno. Vea el 14 y dice, os escribo a vosotros jóvenes. El versículo 14 nos da la respuesta, cómo es que ellos vencieron al maligno. Les escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. ¿Y por qué son fuertes? Sigan leyendo lo que sigue. Por la palabra de Dios. ¿Por qué se convirtieron en jóvenes espiritualmente? Porque comenzaron a tomar leche, sí, pero comenzaron a comer palabra. Comenzaron a comer palabra y se convirtieron en fuertes. Pero sigue diciendo el versículo, son fuertes porque comenzaron a comer la palabra de Dios y hizo esa palabra que comieron que pudieran permanecer. Ahí está en el versículo 14. Y dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y entonces, haber comido palabra, no solamente se quedaron con la lechita, comenzaron a comer palabra, comenzaron a permanecer en los caminos del Señor, comenzaron y vieron el fruto, que era ¿qué?
haber vencido al maligno. No le tienen miedo al enemigo, ¿cierto? Y la palabra fuerte aquí, jóvenes fuertes, en griego es usada como la fuerza física, lo que les decía, y dice, es fuerza física poderosa, y también habla de una fuerza espiritual. Tendrán muchas batallas, pero vencer al enemigo es una victoria más que cualquier otra batalla. Estos jóvenes son tan fuertes y han permanecido en la palabra que son capaces de discernir quién les está hablando en 2 toques. Son capaces de decir, no, este está vestido de ángel de luz. ¿Quién es que dice la palabra que se viste de ángel de luz? Pero ese joven está tan diestro en la palabra, ha permanecido en la palabra, que cuando el enemigo se acerca como ángel de luz para que comience a tomar decisiones erróneas en su vida, comience a entrar en un pecado, comienza a decir, no, Satanás, alto. Yo no soy hijo tuyo, yo no soy el hijo del padre de la mentira, yo soy hijo de luz. Inmediatamente corta. Eso es ser fuertes espirituales. ¿Lo ven ahí? ¿Qué diferencia? ¿Cierto? ¿Qué diferencia? Porque son fuertes, entonces lo vuelvo a repetir, porque permanecen en la palabra. Y como permanecen en la palabra, pueden vencer al enemigo. Y llegaron a ser entonces guerreros espirituales. Y ya esas son palabras fuertes. Porque si una de las cosas, cuando yo conozco a Cristo, dice la palabra que en uno que conozca a Cristo, en una generación, va a poder alcanzar hasta 1000 generaciones. Entonces, si usted y yo conocemos a Cristo, en donde muchas generaciones atrás nadie había conocido al Señor, era porque nos estaba llamando a pelear por las generaciones. Porque había gente por qué pelear. Entonces nos convertimos en que dejamos de ser bebés, dejamos de preocuparnos si me dan, no me dan, si me abrazan, no me abrazan, si me saludaron, no me saludaron. Si no, me convierto en joven espiritual y comienzo a ser un guerrero a través de la palabra por esas generaciones. Y puedo entonces vencer el enemigo. Ahora hay un detallito. Porque la palabra es clara, que no es cuestión de cuánto yo sé de la Biblia, no es cuántos versículos yo pueda recitar de la Biblia, y perdón, y yo ya me lo saben el dicho y me lo han oído muchas veces, ¿sí? No es cuánta teología yo puedo estudiar, es que si esa palabra llegó a mi vida y transformó mi vida, porque si no la dejé que me transformara, ¿qué valió toda esa palabra? Nada. Si yo solamente, como dice Santiago 1:22, ser hacedores, dice, pero ser ¿qué? Hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Cuánta gente, mis amados hermanos, podemos tener 30, 40, 50 años en el Señor, tener toda la teología, ser máster en teología, amén, si usted pudo, si usted quiere, pero si no, esta palabra a mí no me transformó y me hizo un hacedor y no solamente un oidor, no sirvió de nada, es letra muerta. Yo hace muchos años, y aquí está que no me mete y se me lo va a sacar otra vez. Anthony tenía un grupo de ese año. Yo sé que él se acuerda porque yo sé que él le dolió, pero se sujetó, gracias. Yo sé me cae. No me... Y yo me acerqué a él y yo le dije, ¿sabes qué? Es que estoy incómoda, no puedo, es que no puedo. O sea, prácticamente le dije, cierre ese libro. Yo no sé en qué libro de teología estaba, pero los frutos, la forma en que actuaban, yo decía, no. ¿Cómo pueden estar estudiando la vida de Cristo y están tan lejos de ser o copiar en lo mínimo a Cristo?
Eran autores. Y usted tal vez mira, porque yo a veces lo he pensado, tal vez había que darles hasta el 6.º libro y llevarlos al Pentateuco, después llevarlos al hebreo. Y no, habían llevado todo el primer nivel, el primer ABC de la vida cristiana. Vida abundante, luz de la Biblia y flash. Llegó teología. Y yo dije, cierra. Porque yo no podía entender cómo es que yo pueda llevar el libro 4 de la vida de Cristo y yo no tener la cualidad mínima, la mayoría de las cualidades de Cristo. Porque ¿qué es madurez espiritual? Cuando yo logro alcanzar el carácter como era el de Cristo. Cuando yo logro tener el fruto del Espíritu y yo digo, güey, hace 3 años yo metía 4 gritos solo porque hacía nada. Y ahora puede caerse el mundo entero y uno se da cuenta que la palabra lo enfrentó. Pero si no, todo lo que usted aprendió por años y todas las predicas que usted ha escuchado, aunque haya escuchado 20,000 veces una predica, fue solamente un odor y de ahí no pasó. Porque no dejó que la palabra entrara en su corazón y lo transformara. Simplemente son oidores engañándonos a nosotros mismos, creyendo que somos creyentes. Triste, ¿no? Nunca aplicaron la palabra a sus vidas. No escogieron realmente comer la palabra y enfrentarse y decirle la palabra, dime, ¿sí? Dime qué quieres que yo cambie. Entonces yo me voy a buscar la vida de Cristo y yo me impresiono cómo Él actuaba, que Él decía y yo quiero copiarlo. Entonces se escucha creyentes que dicen, yo quiero copiar a Cristo, cómo predicaba a las multitudes. Y qué bueno, ¿sí? Pero mis amados hermanos, ¿qué es lo que Cristo nos dice que hagamos? Que le copiemos. Ustedes saben. ¿Ustedes saben qué es lo que Cristo nos dice a usted y a mí que le copiemos? ¿Ah? Exactamente. Dice, cópienme, dice Cristo, sean como yo, sean mansos y humildes. ¡Ay, qué poderoso! Porque ya entonces debería decir que si estamos en un nivel espiritual de jóvenes, porque los jóvenes muchas veces, hay gente creyente, cuando digo jóvenes no me estoy refiriendo al joven de edad, me estoy refiriendo al joven en Cristo, espiritualmente. Pensaron que en el poder, se lo vuelvo a repetir, el poder de citar un versículo bíblico bastaba para decirle a Satanás, apártate de mí. ¿Sí? Y mis amados hermanos, recuerden cuando Jesús envió de 2 en 2 a predicar. Y cuando llegaron y le dijeron, maestro, ¿por qué no podemos echar los demonios como tal? ¿Por qué? O ya me acordé el mejor ejemplo, es que le está dando vuelta a la cabeza. Cuando el mago llegaba y decía, en el nombre del Dios de Pablo y el Dios de tal, para echar un demonio y se le tiraban encima y más bien lo golpeaban. Es lo mismo si usted pretende que en su vida usted va a pelear con el maligno citando un versículo bíblico. Si usted no vive eso, lo va a revolcar. Si usted no vive eso, lo revuelca. Lo revuelca definitivamente. Y vea lo que dice el Salmo 119:11. En mi corazón he atesorado tus palabras. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. La palabra es viva y dice que la palabra penetra en nuestra conciencia y se apodera de nuestra voluntad. Son los que dicen, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Es aquel joven que dice, ¿sabes qué? Sí, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero ya no vivo yo, ya no son mis deseos, ya no es lo que yo quiero, ni como yo quiero acomodar mi vida cristiana, es lo que Cristo dice en mí. Y la palabra se apodera de nuestra voluntad, entonces ya no hacemos nuestra propia voluntad, o yo no sé si a ustedes les pasa, ustedes van a tomar una decisión y usted inmediatamente se le vienen los versículos. Debería. No es cierto, deberían. Dice que los jóvenes son los que están en primera línea en la obra de Dios. Ellos son los fuertes, son como soldados, son poseedores de una gran fuerza que los capacita para ser resistentes a los ataques. Están comprometidos en la batalla, tanto física como espiritual. Están dispuestos a pelear por otros y hasta dar su vida por otros. Ahora la pregunta es, si yo soy joven espiritual, ¿estoy dispuesto a pelear por otros? ¿Estoy dispuesto a dar mi vida por otros? Decirle yo a mi propia vida, no, yo no me voy a guiar por lo que yo quiero, no. Es que hay otros que están detrás mío esperando. Hay otros que están esperando que yo les hable del Señor, pero no que solamente les hable, es que la gente que nosotros le hablamos tienen que ver que lo que yo estoy sacando con esta boca en palabras es real y que yo lo vivo, porque si no, eso se va a venir en contra de nosotros mismos. El joven es así, los jóvenes espirituales dicen, nunca enviaríamos o como iglesia, cuando vamos a encuentro, por ejemplo, hay gente que viene tal vez de un encuentro y está en el proceso de academia. Y les digo de encuentro porque ya casi estamos en la normalidad. Y hay gente que dice, es que, porque a mí no me llevan. Es que la pastora seguro tiene algo contra mí. Y yo siempre digo, se supiera que es para cuidar. Porque ir ahí, o irse y pararse aquí, y cantar, y pararse a cantar, y ministrar, hermanos, es pararse en zona de guerra. No es jugar. Y hemos de entender este punto, ¿sí? Debemos de entender el punto. Nosotros no enviaríamos ni a niños pequeños ni a ancianos a las primeras filas. ¿Recuerdan cuando hasta el mismo los guerreros de David, cuando hubo un momento en que los guerreros de David le dijeron a David, David, quédate, no vayas más a la guerra, nosotros pelearemos por ti? ¿Por qué? Porque ellos temían que la llama, ¿qué?, se apagara, y era que ellos temían que el rey David fuera muerto en medio de la guerra. Y para eso estamos nosotros, ¿cierto? Para eso estamos nosotros. Mis amados hermanos, si ustedes van allá atrás a ver quién está trabajando, la mayoría son jóvenes. Y está un papá que está guiándolos, ¿sí? Yo siempre, cuando yo hablo en otras iglesias de ustedes, yo siempre digo, yo nunca hubiera alcanzado a hacer lo que hemos hecho en Dulce y Refugio si no fuera por la iglesia, por los jóvenes espirituales, los que están decididos a pelear por los demás, los que están decididos a decir, aquí estoy yo, sea en oración, sea dando, sea diciendo, aquí estoy, tengo que ir a abrir, voy, si tengo que ir a hacer esto, voy. Usted no se imagina la angustia. Y les voy a decir una que me pasó hace como 22 días, creo. Se volvieron a meter a la iglesia. Y yo tengo que dicen que yo los veo los sábados. En mi teléfono llegan todas las cámaras, las de atrás, aquí adentro y todo. Y ese día nunca veo el teléfono y eran como las 2:40 de la madrugada. Pero yo oía que pam, 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 pam. Dice, aquí están, que suena tanto. Y me asomo y usted no se imagina lo que se siente es
abrir la cámara que está atrás aquí en las aulas y ver gente caminando ahí. Yo, como diciendo, estoy durmiendo, son ángeles o son... Usted no sabe la angustia que me agarró. Yo sentía que el estómago se me pegó hacia la espalda y a la columna, y entonces empecé a llamar a todo el mundo, mire, eran las 12:40 de la mañana. Todo el mundo estaba durmiendo. Entonces, claro, me voy para el cuarto de Dios. Y allá lo puedo esperar. Y yo, pero es que se está metiendo en la iglesia, ¿qué hago? ¿Sí? Y llamo a la policía y me dice, ¿hay alguien que tenga? Oye, pero ¿para qué vamos a ir si no se puede entrar? Lógico, si viene aquí la policía, ¿qué va a hacer ahí? Pues sí, si está aquí todo, el escenario está aquí atrás, ¿sí? ¿Y por qué les cuento esto? Porque el policía me decía, no vaya, o sea, no vaya porque es peligroso, se tiene con quién ir. Y usted no se imagina el sentimiento de impotencia que tuve. Yo no dormí toda la noche. Pues sí, yo vi en las cámaras y me dice Frey que jamás ellos me hubieran escuchado por el ruido del río. Sí, lógico, y las cámaras no van a tener, y la cámara de atrás está muy alta, entonces jamás. Pero yo les decía, en el nombre de Jesús, váyase, esto es de propiedad ajena. Yo como loca. Oiga, yo me imagino que si yo hubiera tenido 20 y pico, 30 años, yo llamo un taxi y me vengo, ¿sí? Pero qué impotencia. Y si lo hago como yo, una persona que se acerca a los 60 años, qué impotencia ya verse uno en esta edad y uno saber que uno necesita dentro de la iglesia, tanto físicamente como espiritualmente, jóvenes guerreros que deseen pelear por una visión, que deseen pelear y dar el pecho y decir, aquí estoy, por una iglesia. ¿Amén o no amén? Dice Proverbios 20:29, dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Dice que cuando alguien se convierte en joven espiritual, entiende la diferencia que hay entre ser joven y un niño. No se deja engañar por falsas doctrinas o religiones. No se deja llevar por emociones. Solamente va a tomar decisiones basadas bajo la voluntad de Dios, basados a lo que ha aprendido de la palabra, porque la aplica. No es un autor de la palabra. No solamente la escucha. No es solamente religión. Yo escuché, ya cumplí, ya fui, ya son casi las 12, pastor, estoy aquí desde las 9, póngale. Porque vienen con el pensamiento de que voy por cumplir, ¿cierto? No porque voy porque es el día del Señor. Vea la diferencia. Efesios 6:17 dice, los jóvenes guerreros, dice, aquel espiritualmente joven que es fuerte, capaz de defender a otros, es el que dice Efesios capítulo 6, que dice que toma la armadura del Señor. Vea el 6:17, dice, y tomar el yelmo, el casco de la salvación, póngase el casco, y tome la espada del Espíritu, que es la palabra. Es aquel que no que se la pone, es que se pone. No es el bebé que le ponemos el gorrito para que no le entre aire a los oídos, como antes cuando estaban, ¿sí? No, es que se pone, dice Efesios 6:17, y toma, dice tomad, toma el casco y se lo pone, agarra la espada que es la palabra de Dios y dice, vamos a la guerra, yo voy a pelear, yo soy fuerte, yo puedo hacer las primeras filas, porque detrás de mí están los ancianos y están los bebés recién nacidos. Es alguien que puede, mis amados hermanos, y no estamos hablando de gente en edad. Y impresionantemente hay hijos de Dios creyentes que llegaron al cristianismo y dejaron de ser bebés pronto y tomaron esa parte con Dios y saben y se levantan a defender su familia. Hay cosas que yo me impresiono como mamá.
Porque vea, yo tengo solo hijos adultos y ya 4 nietos. Y le voy a hablar por los casados. Yo no le voy a decir a un hijo mío casado, papito, cuénteme, ¿cuáles son sus problemas? ¿Tiene algún problema usted? No, porque sería una mamá muy metiche, tóxica. Y bueno, yo no soy así. Pero, ¿sabe por qué se lo digo? Porque yo, a mi hijo mayor tiene 14, ¿sí? 14 de casado, va a cumplirlos. 14 años. Y cuando yo estoy orando por mis hijos, yo siempre le digo, Señor, yo no sé qué están pasando, porque ellos no me van a venir a decírmelo a mí. Pero revélame si yo tengo por qué orar. Y cuando estaban más pequeños mis hijos, siempre les decía, revélame el corazón de mis hijos. ¿Qué hay? ¿Qué luchas están teniendo? ¿Qué tienen? ¿Están en peligro? Si los dejaba con alguien, vea que no fueron contadas con la mano, pero yo siempre le decía, revélame si están en buenas manos. Revélame si están en buenas manos. Cuando fue la etapa de colegio, de universidad, Señor, yo siempre he dicho que una mamá y un papá se tienen que convertir en intercesores antes que con sus hijos. Yo no puedo creer que papás no peleen y dicen, no, todo está bien, no, yo sé, no, olvídese. Párese y sea un guerrero joven, diga, Señor, revélame, no importa lo que tú me reveles, pero revélame qué hay en el corazón, qué están haciendo, qué están viviendo, qué están viendo, con quién anda. ¿Y usted cree que Dios no se los va a decir? Pues sí, se los va a decir. Y yo tengo las dos experiencias, tanto como mamá de hijos biológicos como como ovejas. Cuando a mí se me mete, no se me mete, no, el Espíritu Santo me da inquieto con algo o con alguien, yo no pregunto, ¿usted cree que yo voy a andar, ay, usted me puede decir cómo está tal? No, yo no sirvo para eso. Yo comienzo a decir, el Espíritu Santo revela. Siento esto, revélame el corazón, revélame esto, revélame el otro. Y usted no se imagina qué buen chismoso que es. ¿Mm? Y por último, el tercer grupo espiritual lo encontramos en 1 Juan 2:13, con ese terminamos. Dice, bebés, hijitos, jóvenes, y dice, os escribo a vosotros, padres, ¿lo ven con mayúscula? Está hablando seres humanos, espiritualmente. Escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Vean qué interesante, porque para llegar a ser padre ya pasó por todas las etapas. O sea, que para ser padre ya fue un guerrero o es un guerrero, es el que pelea, el que se da en sacrificio por otros, el que piensa primero en otros que en ellos mismos, pero se convirtió en papá. Se convirtió en papá. Mis amados hermanos, les voy a decir algo, nada que sea impuro, nada que no sea la voluntad de Dios va a entrar al cielo. Y yo le voy a decir algo, después de la salvación, todo creyente necesita adoptar el carácter de Cristo, porque sin el carácter de Cristo, nosotros no vamos a entrar al cielo. Y ahí está feo el asunto. Cuando Juan describe a un padre que dice que el padre es el que tiene un crecimiento, un mayor nivel de crecimiento espiritual, tiene un conocimiento, una madurez más profunda que el resto y que ha permanecido y se ha perfeccionado. Ahora, usted me dirá, ¿dónde está el secreto? ¿Cómo es que se llegó ahí? ¿Y qué características tiene él para ser padre? En el mismo pasaje lo dice, aquel que lo conocéis al que es desde el principio. ¿Qué dice Juan? ¿De quién habla Juan cuando dice lo conoció desde un principio? En Juan 1:1 se lee,
Lo que era desde el principio, volvió a usarlos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocaron al verbo de vida. ¿Qué dice Juan? Yo lo conocía a él. ¿De qué? Desde el principio. Y sigue diciendo en el Evangelio de Juan 1:1, en el principio era el verbo, ¿y qué? Y el verbo era Dios. Mientras los 3 apóstoles que escribieron Mateo, Lucas y Marcos, escribieron la biografía de Jesús y la historia de Juan el Bautista, Juan escribió la divinidad del mismo Cristo. Juan empieza su evangelio escribiendo sobre, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. O sea, Juan escribió diciendo, este Jesús que yo he tocado, este Jesús que yo he visto, que palparon mis manos, que lo he abrazado, que me dice que yo soy su discípulo amado, es el que dice en Génesis 1:1, en el principio. Él es el que está aquí, el que lo podemos ver con nuestros ojos, es el que estaba desde el principio, antes de que todo fuera hecho. A Juan revela la divinidad, que Él era eterno. Dice, mi Salvador es eterno. Eso es tener un conocimiento más avanzado, mis amados hermanos, porque un bebé dice que cuando llegamos muchos al cristianismo, dice que uno se pone, ¿será o no será? ¿Me quedo o no me quedo? ¿Sigo a Cristo o no sigo a Cristo? Juan dice que cuando un padre, un creyente llega a la madurez de padre, está convencido, tiene la convicción en lo más profundo de su ser de que Jesús es el todo para él antes de la creación del mundo y hasta la eternidad. ¿Vean la diferencia? Sí, pasó siendo bebé, sí, aprendió a ser un guerrero y pelear por los demás, pero para ser un padre a nivel espiritual ante los ojos de Dios, es aquel que tiene una relación tan estrecha con el Maestro, que dice, lo conoció desde un principio. Lo conoció desde un principio. ¿Y qué significa? Vamos más allá. ¿Qué significa? Es la meta, mis amados hermanos, de todo creyente, llegar a conocer a Cristo en su estado más profundo. En su estado más profundo. Usted dice, es que yo conozco a Cristo. ¿En serio lo que lo conocen? En serio que usted ha tenido experiencia de decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo no oro mucho, yo no leo mucho la Biblia, pero Jesús, ¿sabes? Voy a encerrarme en mi cuarto, voy a ponerme a orar y no salgo de aquí hasta que algo no pase entre tú y yo. ¿Cómo ocurre, dice, conocerlo a Él mucho más profundo que solamente ser oidores que Cristo murió por nosotros? Es cuando llegamos a la determinación de lo que Pablo mismo habla. Y se lo leo en la versión viviente porque es que me gustó demasiado. Es lo que Pablo está hablando en Filipenses 3, del 7 en adelante. Vea lo que Pablo, cómo lo expresa, conocer a Cristo. Mucho más profundo que saber solamente que Él es un Salvador y que murió por nosotros. Filipenses 3:7 dice, antes en visión viviente, ¿de qué? Dice, antes creía que estas cosas eran valiosas. ¿Cuáles cosas? Todo lo que está hablando en los versículos anteriores, 5 y 6. Pablo está diciendo, yo fui judío, yo fui esto, yo fui lo otro, tuve esto. Y entonces en el 7, Pablo comienza a decir en Filipenses 3:7, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así, en versículo 8, así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. El valor que Pablo le está diciendo, el valor para mí de que yo, el perseguidor de la iglesia, yendo camino a Damasco,
Damasco, me botó del caballo y oí una voz que me dice, Pablo, no dijo Pablo, dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se levantaba ciego de esa experiencia. Él dice, lo demás después de eso no tiene ningún valor para mí. Puedo ser griego de griego, puedo ser judío, puedo tener la mejor teología, puedo tener todos los títulos que sea. Tengo el celo de la iglesia. Para mí, en la versión Reina Valera del 60, dice, lo considero basura comparado a lo que es conocer a Cristo. ¿Lo ven, mis amados? Y sigue diciendo, por amor a Él he desechado todo lo demás. Eso es conocer a Cristo profundamente. Cuando usted y yo tomemos la decisión de decir, yo desecho lo que tengo que desechar por amor a Cristo. Dice, desechando todo lo demás lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Filipenses 3:9. Y llegar a ser uno con Él. Uno con Él. Llegar a pensar como Él, llegar a actuar como Él, llegar a saber que si voy a hacer algo, lo primero que va a cruzar en mi mente es, ¿Cristo lo haría o no lo haría? Eso es tener un conocimiento profundo. ¿Cristo lo haría o no lo haría? ¿Cristo se haría esta tentación? Yo no, inmediatamente contestamos, no, Él no pecó. Dice, yo ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él. Y el versículo 10 de 3:10 de Filipenses dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Mis amados hermanos, si usted lee la historia de Pablo desechó todo por ser igual que Cristo. Pablo no le importó estar en la cárcel la mayoría de su ministerio, porque ahí era la única forma que él pudiera escribir la mayoría parte del Nuevo Testamento. Porque conociendo a Pablo, él se hubiera dedicado a viajar, y Dios dijo, ok, ni modo, lo tengo que meter a la cárcel. Y él dijo, a mí no me importa. A mí no me importa porque eso es conocer a Cristo. Dices que quiero conocer a Cristo y experimentar el poder que lo levantó de los muertos. Usted con los años que tiene podría dar un testimonio de decir, ¿sabes qué? Yo sé que es levantarme 3 días de los muertos. 3 días he muerto y Cristo me ha levantado con Él. 3 días he tocado fondo en mi vida. He sentido morirme. Pero a los 3 días escucho una voz que me dice, ya, levántate. Mis amados hermanos, porque hay gente que dice, es que Dios no me ama, porque tengo tal enfermedad. No, ¿sabes qué? Mis amados hermanos, si un hijo de Dios, como en el caso de Pablo, que dice que le oró 3 veces a Dios para que le quitara el aguijón y le dijo, Dios, bástate de mi gracia, porque en ti se perfecciona mi poder cuando tú eres débil. Eso es experiencia, eso es conocerlo profundamente, conocer que un Cristo mismo, ¿quiénes somos nosotros como humanos para que Cristo sentir la presencia de Él, que se acerque caminando a uno, que lo abrace y le diga, yo soy tu fuerza, tú caminas porque yo te alzo? Mis amados hermanos, eso usted no tiene precio. No tiene precio, entonces lo demás se considera que no vale nada. Lo que hay en el mundo no vale nada. Si yo logro llegar a ese nivel de poder decirle, he tenido pérdidas, he desechado lo que yo he deseado hacer en mi carne, pero no lo hago por amor a ti,
de Cristo, porque es más valioso lo que tú has hecho por mí que todo lo que este mundo a mí me está ofreciendo. Yo quiero verte. Sí, lidiamos con enfermedades, sí. Pero esas enfermedades nos han llevado a tener experiencias únicas que contadas con la mano de creyentes que he escuchado hablar. Donde usted puede sentirlo a Él, usted puede sentir cómo se agacha. Y usted le dice, ¿por qué te agachas a mi nivel? Y escucharlo decir, es que te amo. Eso es un padre. Tener tal conocimiento y tal experiencia que va mucho más de la palabra. Es aquel que no se cansa de escuchar la palabra, de estudiar la palabra. Se llena y viene los martes, no importa su condición física o espiritual, pero viene los martes con el pensamiento de decir, ¿qué tienes tú hoy para mí? Que viene los domingos y dice, yo no sé quién va a predicar, pero ¿qué tienes tú para mí? ¿Qué tienes tú para mí? El padre espiritual, ese padre que se le dice padre es porque ya tiene hijos, porque tiene tantos años de seguir que la gente dice sí tiene, pero vivió abandono, luchó con enfermedades. ¿Cuántas tentaciones no ha podido sobrellevar con tantos años en Cristo y todavía sigue caminando? Entonces se convierte en padre porque hay hijos que buscan a padres porque están huérfanos. ¿No es cierto? Que lo hacemos muchas veces hasta al revés. Que ahora el creyente dice, bueno, yo considero padre espiritual a tal. Y yo, ajá, sí. Él es mi confidente o mi confidenta. Y es claro. ¿Por qué? Porque le dan las palmaditas en la espalda y le dan las lechitas y le dicen, pégate, pero un padre no hace eso. Un padre pelea, un padre le dice al hijo, enseña. Y se los doy como consejo, jóvenes. Les buscan un padre espiritual, busquen a alguien que le compruebe a usted, quien a través del tiempo ha estado ahí. Que a través del tiempo se ha parado. Que ustedes son testigos donde ustedes han visto a esa persona decaer totalmente, pero han visto la gloria de Dios donde lo vuelve a levantar. Y definitivamente, porque no es esa persona, es Dios en esa persona. Eso es un padre, de un nivel de padre, ¿sí? Y lo más notorio en esta etapa de madurez es la sabiduría acumulada. Claro que tiene que tener sabiduría. Todas las experiencias, había y por haber que ha pasado, todas las guerras que ha librado, todas las enfermedades que ha probado, donde no ha tenido que levantarse, tiene que tener sabiduría acumulada. Eso es lo que se conoce como la probada sabiduría paternal. En otras palabras, que por lo que ha vivido, por las pruebas, las tentaciones que ha enfrentado, los sufrimientos que ha experimentado, lo han hecho tener sabiduría. Y a diario camina con el Señor. No solo lo ha hecho al estar cerca de Él, sino que lo ha dotado de gran madurez. Todo lo que diga, aconseja con la palabra. Un padre nunca va a decir, yo creo, yo siento. Un padre dice, la palabra dice. La palabra dice. Cristo dijo. Otra característica del creyente papá es tener hijos, y ya se los dije. Otra característica de un padre es que su crecimiento ha requerido de mucha alimentación a lo largo del tiempo. Se ha alimentado, sí, pero ha aplicado en su palabra. Ha dejado que Dios transforme esa vida a lo largo del tiempo.
ha conocido, ha escudriñado más la palabra en busca del carácter de Cristo y aplicarla a su propia vida y se dan cuenta cómo han pasado por experiencias, por cosas terribles, pero se ha mantenido. Y entonces al mantenerse, ese padre espiritual se ha transformado en el carácter de Cristo. Y es una persona que no es perfecta, sigue siendo pecador, pero vive enfocado en que nació para glorificar a Dios. Y su enfoque es que todo lo que haga, toda decisión que haga, va a ser para glorificar a Dios. Si no glorifica a Dios, es desecho. Amén. Colosenses 1:16 dice, todo fue creado por Él y para Él. Amén.